Bienvenidos a su canal y también soy mamá por Kitsch Eventos. Estoy muy emocionada porque tenemos aquí a una invitada muy especial. Está con nosotros la psicóloga Norma Torres Ponce. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta entrevista que seguramente va a ser de mucho valor para todas ustedes, mamis. Ella es psicóloga clínica, tiene la especialidad de prevención de abuso sexual infantil y tiene más de 35 años de experiencia en el tema, por lo que, pues bueno, todo lo que tiene que ver con este tema, que a lo mejor pues no es muy grato, pero es muy importante saberlo y que estemos muy informadas, mamás. Vamos a tocar hoy el tema de la prevención del abuso sexual infantil. Norma, que es especialista en el tema, nos va a ayudar con muchos tips y mucha información de valor para ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Te agradezco mucho que hayas aceptado nuestra invitación para entrevistarte. Muchas gracias, Norma. Bienvenida. Gracias, no, al contrario, muchas gracias por la invitación y por abrir este espacio. De verdad que te felicito, Carla, por abrir este espacio para hablar de un tema que pocas veces se habla, y el que estemos aquí tocando este tema con la intención de informar, pues me parece muy valioso. Sí, así es. Nosotros también lo consideramos muy valioso y aparte romper tabús. Sobre todo venimos a eso. Este canal es para eso y bueno, prepárense porque va a estar muy interesante esta entrevista. No se la pierdan. Entonces empezamos, Norma. Platícanos, me encantaría antes de ir al grano que es la prevención y que nos des las herramientas a las mamás de cómo prevenirlo. Nos hables de qué es un abuso sexual, qué es o cómo se clasifica, o que si nos puedes dar información más general. Claro, yo creo que es bien importante partir de ahí para poder entender de qué estamos hablando, porque hay muchas falsas creencias de qué es el abuso sexual o cuándo se considera, y hay muchos padres de familia que minimizan el evento pensando que no es. El abuso sexual es un tipo de abuso dentro de los abusos que hay del abuso infantil, ¿sí? Está el abuso emocional, el abuso físico. No vamos a hablar de ellos porque pues nos llevaría a otra plática, sí, ¿verdad? Sí. La negligencia o descuido y el abuso sexual, ¿sí? Entonces son 4 diferentes. Así es. Ok. ¿Sí? Cada uno, bueno, pues tiene sus características específicas. Y bueno, ¿cuándo se considera abuso sexual infantil? Cuando una persona adulta o adolescente utiliza el chantaje, la manipulación psicológica, las amenazas para involucrar a un niño o niña en una actividad de índole sexual, pudiendo haber contacto físico o no. Y eso es bien importante recalcarlo y ponerlo así subrayado, ¿verdad? El abuso sexual puede considerarse cuando hay contacto físico y cuando no lo hay. Creo que es lo más importante. todavía no nos adentramos al tema, pero creo que esta información es súper importante. Platícanos cuál es cuando no hay contacto. ¿A qué te refieres con eso? Sí. Algo que para familiarizarnos, ¿verdad? El abuso sexual infantil lo identificamos con las abreviaciones del ASI, como ASI, ¿verdad? Abuso sexual infantil. Entonces, el abuso sexual, y por si lo ven en algún otro lugar, o lo leen o lo escuchan, se refiere a eso. Puede darse de manera directa o indirecta. Directa es cuando hay contacto físico. Bueno, ya me fui por contestar esta, ¿verdad? Me preguntaste el otro, pero bueno, el abuso sexual infantil directo es cuando hay un contacto físico por parte del abusador con el niño, y principalmente este contacto físico es en sus genitales, en sus partes privadas. Okay. Este contacto físico puede ser por arriba o por debajo de la ropa. Okay. ¿Sí? Y en estos casos es cuando se considera abuso sexual infantil de tipo directo, porque hay un contacto físico directamente en los principalmente en los genitales o en los muslos, o verdad, o en la boca, tocar, besarlos, o sea, en estos es donde se considera directo. Ok. ¿Y el indirecto? El indirecto sería cuando no hay
ese contacto físico. Recordemos que la definición que les dije del abuso sexual es que esta persona, el agresor, busca su propio placer sexual. Y los abusadores tienen diferentes formas de buscarlo. Y hay una de ellas, de muchos de los pedófilos, es que no hay un contacto físico. Es decir, ellos buscan su placer sexual mostrándole a los niños, por ejemplo, pornografía. O obligando a los niños a que lo observen a él mientras él se toca y se masturba. No toca al niño, pero el hecho de que el niño lo esté observando, eso a él le provoca placer, ¿sí? O al contrario, lo que llamamos el voyerismo, ¿no? Que es cuando el abusador ve o busca espacios en donde haya niños y los vea, por ejemplo, bañándose o desnudos, o en las albercas o en los baños públicos. Por eso es que muchas veces encontramos, ¿verdad?, a pedófilos en lugares públicos observando a los niños, porque eso le provoca placer. Entonces, en estos casos, no hay un contacto físico. Otra de las formas es obligar al niño a observar a la persona teniendo relaciones sexuales con otra persona o incluso con otro niño. ¿Sí? Y muchas veces muchos padres llegan a minimizar y dicen, oh no, el niño vio pornografía, este niño no lo entiende, ¿sí? Se le va a olvidar, el niño no lo tocó. Yo tengo muchos casos en donde puedo contarles, en donde no hubo un contacto físico y el trauma en el niño pudo haber sido igual o peor que si hubiera habido un contacto. Creo que esta explicación está súper clara, Norma, y creo que por ahí, qué bueno que empezamos desde esta perspectiva de qué es. Y desgraciadamente en la cultura mexicana, ahorita lo platicábamos antes de iniciar la entrevista, pues tenemos una cultura pues no, al parecer parece que es en pro, ¿no?, de propiciar un abuso, desgraciadamente, y hasta normalizarlo, ¿no? Y de ahí es donde tenemos que cambiar patrones, y para eso estamos hoy aquí con Norma, con este tema que es la prevención del abuso infantil. Ahorita que ya nos explicas, Norma, en qué consiste y cuáles son las diferencias entre el contacto físico y no físico, y cuáles son las afecciones psicológicas. Ahorita bien lo dijiste y hasta escalofríos me dio, que a veces ni siquiera, aunque no haya contacto, de todos modos, la afección hacia el niño puede ser igual o hasta a veces más, ¿no? Entonces, ¿cómo como papás, ¿qué recomendaciones nos haces? Yo, Norma tiene una hermosa fundación en donde hace unos talleres maravillosos. Me encantaría que nos platicaras, porque me imagino que tiene que ver con lo que nos vas a decir, la prevención. ¿Cómo manejas los talleres hacia las escuelas y hacia los papás? Y obviamente hacia los niños, la información de empoderar a los niños, ¿cómo lo haces? Y ya que nos platiques eso, ¿qué recomendaciones nos haces en este caso a nosotros las mamás que podamos hacer en casa? Yo creo que empezaste ¿verdad?, este segmento diciendo nuestra cultura, ¿sí? Tenemos ciertos patrones y ciertas prácticas de crianza y de educación que hemos normalizado. Y eso es en lo que yo hago en el taller, ¿sí?, con los niños, y es como una manera de compartirles a ustedes y de esa forma poder prevenir el abuso sexual. Primero que nada, tenemos que enseñarle al niño que el niño tiene un cuerpo que le pertenece a él. No es el mío, es decir, yo soy la mamá y no porque yo sea la mamá tengo derecho de llegar y tocarlo, besuquearlo. ¿Cuántas de ustedes, verdad, llegan y se lo quieren comer a besos y el niño no quiere? ¿Y qué hacemos? No lo respetamos, lo seguimos besando, ¿sí? Y tenemos que empezar por ahí si queremos prevenir y evitar que nuestro niño sea abusado, y no nada más sexualmente, cualquier tipo de los abusos que hablé. Sí. ¿Sí? El que empecemos a escuchar
a nuestro hijo y a entender que su cuerpo le pertenece y que el niño sepa y tome conciencia que él decide quién lo puede tocar y quién no, y respetarlo desde ahí. Eso es lo que yo hago en mi taller con los niños. Es un taller basado en la inteligencia emocional, cuyo objetivo es empoderar al niño para que el niño sea capaz de escuchar su cuerpo y poder decir, esto no me gusta, esto sí me gusta. Retomando nuestra cultura, normalmente en nuestra cultura, ¿qué hacemos? Reprimimos las emociones de los niños, ¿sí? Si un niño está llorando, ¿qué le decimos? No llores. No llores. Y más si es varón. Así es. ¿Sí? Los niños no lloran. Los niños no lloran. Ándale, te voy a poner una faldita para que entonces, ahora sí llores como niña, ¿verdad? Aguántese como los machos, ¿no? Y igual con las niñas, ¿sí? Si vemos a una niña triste o una niña enojada, ¿qué les decimos? No te enojes, mira qué fea te ves enojada. Si te sigues enojando, te vas a arrugar y te vas a ver fea, ¿no? O las niñas bonitas no lloran, ¿no? Exactamente. Entonces, papás que nos están escuchando, no hagamos esto, por favor. Si queremos que nuestros hijos puedan ser adultos, que puedan también expresar emociones, desde niños hagamos esto y démosle un espacio para decir, a ver, ¿cómo te sientes? ¿Te caíste? Yo siempre les digo a los papás, a ver, si un niño se cae y anda con toda la rodilla ensangrentada y está llorando, ¿qué le decimos? Ay, ya, no estés llorando. O te dije que no anduvieras corriendo, ahora te aguantas. Yo les pregunto, a ver, ustedes cáiganse y ráspense. También se les salen las lágrimas y también lloran, ¿sí? Entonces, ¿por qué reprimirle al niño? Seamos empáticos con el niño, con ese sentimiento. Te caíste, sí, me imagino cómo te ha de doler. ¿Quieres llorar? Está bien que llores, no pasa nada si lloras. ¿Estás triste? Sí, me imagino que ha de ser muy triste que tu amiguita te dijo que iba a venir hoy y no vino. Y me imagino cómo te debes de sentir. Yo también estaría muy triste. ¿Qué quieres hacer con tu tristeza? ¿Quieres estar sola? ¿Quieres llorar? ¿Quieres platicar conmigo? ¿Quieres que te abrace? ¿Estás enojada? Sí, yo también me enojaría si mi hermano rompe mi muñeca favorita y me darían ganas de pegarle. A mí también me pasaría lo mismo. Ser empáticos. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer el sentimiento en el niño y ser empáticos y darle una opción. ¿Qué haces con ese sentimiento? De tal manera que cuando alguien quiera, si nosotros hacemos eso con los niños, le estamos enseñando a que escuche su cuerpo y que sabe que si hay algo incómodo para él, lo puede expresar y puede llegar y te puede decir, mamá, no me gusta que mi tío me abrace. Siento algo en la panza y no me gusta. Entonces, el niño ya se atrevió a decirte, a lo mejor el tío no le va a hacer nada, pero el niño no le gusta que su tío lo abrace. ¿Cuántos nosotros como adultos también tenemos esa misma sensación? Así es, así es. ¿Sí? Y eso también lo platicábamos hace rato, ¿no, Norma? De, híjole, tal persona no me cae y no me gusta cómo me ve y de adultos, pues y los niños, pues, ¿por qué no lo van a sentir, no? De hecho, nuestro cuerpo es maravilloso y lo sienten los niños desde niños, ¿sí? Y lo que pasa es que volvemos a nuestra cultura. Lo reprimimos. Exactamente. Y le enseñamos al niño que a normalizar, ¿verdad? Y aguántate. O lo disfrazamos de educación, ¿no? Tienes que ser educado y tienes que saludar y tienes, ¿no? Por cumplir las normas, por cumplir las reglas de la sociedad, ¿no? Y acabas de decir ahorita un ejemplo, lo platicábamos hace rato, ¿no? De algo tan común como cuando vamos de visita a la casa de los abuelos y llegamos y ¿qué es lo que le decimos al niño? Saluda o dale beso a todos. Y de repente el niño te dice, mamá, no quiero. ¿Qué hacemos? Lo saludas. Y punto. Y punto. Y aquí lo obligamos. Así es. ¿Y qué estamos enseñándole al niño? El niño no quiere dar beso, no quiere saludar, está haciéndole caso a su cuerpo. Es cierto, lo acabas de decir, vivimos en una sociedad donde tenemos que cumplir con ciertas reglas, ¿verdad? Ok, tienes que saludar. ¿No quieres dar beso? Está bien, pero ¿cómo sí lo quieres saludar? ¿Qué quiere? Démosle opciones.
No lo obliguemos. Ok, yo mamá quiero que mi niño sea educado y salude, pero no quiere darle beso al tío porque ya me dijo que siente algo en la panza y no le gusta. No sabemos qué es, a lo mejor al tío le huele la boca, le pica el bigote, no le gusta que lo apriete, no sabemos, pero el niño me está diciendo, respetemos eso. Pero entonces, yo mamá quiero que salude. Entonces, ok, hijo, no quieres dar beso, está bien. ¿Cómo los quieres saludar? De lejitos, hola a todos familia, de la mano, haces una notita, no sé, con una mariposita volando, un corazón, no sé, ¿verdad? Las formas que tú como mamá quieras darle, pero no obliguemos a un niño a que dé un abrazo, un beso, cuando él me está diciendo que no quiere. Porque ¿qué va a pasar? El niño va a decir, ¿para qué le hago caso a mi cuerpo? Si no me están respetando, lo digo y no me respetan. Y entonces es un niño mucho más vulnerable a ser abusado. Así, ¿no? Y que me quedo callada, ¿no? Sí. Híjole, pues sí, a romper patrones, a romper culturas y a estar muy, muy, mamás con los oídos muy abiertos hacia los hijos. Creo que toda la información que he leído en tu página que tienes de tu fundación, qué poderoso es escuchar a tu hijo y sobre todo, Norma, creerles. Híjole, que cada vez que leí un post de los que tienes, ay, hasta me daban escalofríos porque qué triste escuchar a niños o escuchar pues versiones de personas que te platican que a los niños no les creen. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa cuando a un niño no le creen? ¿Y qué pasa si tú, que eres su mamá y que deberíamos de generar la confianza para que un niño te lo cuente, híjole, pues creo que eso es como, hijo, que alguien hable y diga lo que no le guste, ya desde ahí es un escalón titánico, ¿no? Acabas de dar en la parte más crucial de esto cuando un niño ha sido abusado. Cuando un niño llega y te dice que ha sido abusado, es porque te está diciendo que lo ayudes a gritos desesperados. Ayúdame porque ya no quiero que esto me pase, ¿sí? Y se está acercando a decírtelo. Y como acabas de decir, cuando lamentablemente esto suceda, ¿verdad? Quiero compartirles qué es lo que tenemos que hacer. Cuando llegue un niño, una niña o un adolescente a decirnos que alguien ha sido abusado, primero, antes que todo, es creerle y decirle, te creo. Y gracias por confiar en mí. El que un niño mienta en esto es muy poco probable. Es cierto, hay casos en donde ha habido manipulación, ¿verdad? En estas cuestiones de los padres, cuando hay divorcios, en fin, todas estas cuestiones. Pero la mayoría de las veces es cierto, créanle y háganselo saber al niño. Te creo, gracias por decírmelo. Ser empáticos. Sé que ha sido bien difícil para ti llegar a decírmelo, pero gracias por confiar en mí, porque aquí estoy yo como adulto para defenderte, para protegerte y hacer algo por ti, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Y luego decirle que no es su culpa, que le quede bien claro al niño, esto no es tu culpa, es la culpa del adulto que cometió el abuso. Tú no tuviste nada que ver, pero es que a mí me dijo mi abuelo que yo, porque como soy muy bonita, entonces por eso lo provoco, ¿sí? Porque esa es la manipulación de los abusadores. Entonces, hacerle creer al niño que no es su culpa, que él no hizo nada para que fuera abusado, ¿sí? 3, tratar de guardar nuestras emociones. Ay, Dios, qué difícil. Es lo más difícil, yo lo sé, y más si se trata de nuestro hijo. No, te vuelves loco. Pero en ese momento, quien importa es el niño. Y si te lo vuelvo a repetir, si te lo está diciendo es porque te está diciendo, ayúdame. Claro. Entonces, hay que ahí en ese momento, ¿verdad? Y actuar. ¿Qué recomiendas hacer? Cuando dices actuar, ¿qué es lo más cabal que hay ante una noticia tan triste, despiadada y ante esta situación? 1, la denuncia. Okay. No tenemos esa cultura de la denuncia, pero tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque como yo siempre digo, esta persona, el abusador, agresor, pedófilo, como
le quieran le llamar. quieran llamar, ¿verdad? Es una persona que lo ha estado haciendo antes, lo está haciendo ahorita y lo seguirá haciendo. Y puedo asegurar que el niño al que he estado abusando no es el único. Entonces, tenemos que detener esto, no podemos dejar que si sabemos quién está abusando del niño, no hacer nada y dejar que esta persona siga abusando de otros niños. Entonces, tenemos que denunciar, no hay otra, o sea, hay que hacerlo. Y obvio, la terapia. Eso sí es indispensable. Si queremos que el niño sane la herida, que la familia sane la herida, esta es una situación que va a afectar. Y va a afectar no nada más al niño que vivió el abuso, a la familia en general. E incluso va a haber familias que se van a desintegrar. Lo tengo que decir. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces, el 75% de quien abusa es un familiar, ¿sí? Entonces, cuando el niño te lo diga, te va a decir, fue mi abuelo, mi hermano, mi primo, el tío, alguien conocido. Y esto va a ser difícil. Pero aquí por quien tenemos que velar siempre es por la seguridad del niño. Así es. Ay, Norma, pues no hay mucho que decir aquí, ¿verdad? Creo que está claro los pasos, está claro que hay que hacer y yo creo que lo más difícil es mantener la calma. Sí. Yo creo que lo más difícil sería mantener la calma y ahora me encantaría que nos platicaras qué recomendaciones, digo, ahorita nos fuimos al extremo de que ya sabes de que hay un abuso y qué hacer. Pero, ¿qué hacemos para prevenir? Ajá, y te lo comento, pues yo tengo un hijo de 12 años, ¿no? Yo tengo ya un casi adolescente en casa y pues hay mamás que van a tener niños pues, chiquitos. Yo sé que la información es diferente dependiendo de la edad escolar de los niños. No es lo mismo lo que le vas a decir a uno de kinder. Me quiero imaginar, ¿no? Que es como por etapas, ¿no? Exactamente. Pero a veces nos estamos enfocando mucho en los niños, pero sin embargo hay que ser realistas. A veces ni a los adolescentes ni a nuestros hijos, que a lo mejor hay mamás que tienen hijos más grandes, han tocado este tema. Me refiero ya de hasta de 20 años. ¿Crees que sea tarde o siempre es buen momento para tocar este tema? ¿Qué recomendaciones nos das como en las diferentes etapas? Pues nunca es tarde, nunca es tarde. La primera recomendación que yo daría es tenemos que quitar el tabú del abuso sexual infantil, que no nos dé miedo hablarlo. Tenemos que hacerlo. Todos somos responsables. Esta es una situación que atañe a todos, a toda la sociedad. sociedad. Tengamos o no tengamos hijos, seamos o no seamos, que trabajemos con niños, todos tenemos un compromiso con ellos y tenemos que hablar del tema. Esa sería mi primera recomendación. No importa la edad. No importa la edad. Claro, un adolescente de 12 años no está exento. No, claro que no. Así es. ¿Sí? Así es. Y un abuso, y lo hemos visto, de repente lo platico, ¿verdad? Y pareciera ser, y lo voy a decir así, entre comillas, que alguien me dice, es que de repente es como si estuviera de moda, ¿sí? Ay, no, qué triste. ¿Y por qué? Porque ¿cuántos casos no hemos sabido de artistas, de famosos, de cuántos casos no, ahora en la pandemia esto se ha incrementado y ha salido a la locura, ¿no? Exacto. Y es porque no es que se esté incrementando, que bueno, la pandemia tuvo que ver, pero sí está pasando algo, que se están atreviendo a hablar. ¿Sí? A decir, a mí me pasó, a mí me pasó, a mí me pasó. Y hemos visto casos de muchachitas de 14, 15 años que les ha sucedido, de 12 años y niños y adultos. O sea, esto sucede y es un tema del que tenemos que hablarlo. Entonces, mi primera recomendación es esa, ¿sí? Okay. Romper el tabú del abuso sexual y hablarlo. Okay. Segundo, hablemos. Al principio les decía que les enseñemos a los niños que su cuerpo les pertenece y de la misma manera enseñarles que su cuerpo tiene partes privadas y que por eso son privadas, porque nadie las puede ver ni tocar y que esas partes privadas tienen un nombre, ¿sí? Y el
la parte privada de los niños es pene, no es pajarito, pilín y todos los Sí, sí, Winnie sí. y todos los Todos nombres los que les decimos. En las niñas es vulva, vagina, busto, senos. Hay niños y niñas las nalgas, el ano, o sea, son partes de nuestro cuerpo que no hay por qué cambiarles el nombre, ¿sí? Y se los cambiamos por el tabú que hay alrededor de todo esto. Yo lo estoy diciendo aquí y no estoy diciendo nada, una grosería, ni Así es, ni mucho ofendiendo menos, ni ni ofendiendo, ni nada. Es como es. Entonces, enseñémosles a los niños que tu cuerpo tiene partes privadas y que tienen un nombre, y el nombre es este, y hablarlo tal cual. Cuando yo lo enseño en el taller a los niños llegan y dicen, mamá, es que la psicóloga me dijo que mi parte privada no es pajarito, se llama pene, y la mamá toda roja. Entonces, también ustedes tienen, papás, que cambiar, ¿sí? Claro. Y empezar a hablarlo con esa naturalidad así que es, ¿no? Entonces, esas serían como mis recomendaciones en la prevención y vuelvo a repetir, hablar del tema. ¿Quiénes, yo no te pregunto a ti, este es un tema que tú has hablado en tu familia? Por ejemplo, en una sobremesa, hay una reunión familiar y de repente empiezan a hablar del tema. Y cuando digo hablar del tema, no hablar de la parte ya per se trágica del abuso sexual, que es algo difícil. No vamos a hablar, oye, ¿supiste que a la niña? Y contar esta parte, no, sino decir, oye, fíjate que escuché una entrevista y se me hizo bien interesante la información, o leí esto, oye, ¿sabías que el 75% de quien abusa es un familiar? Que solamente el 5% es un extraño, y nosotras siempre diciéndole a los niños, cuídate de los extraños. Es cierto, tienes que hacerlo. Sí, claro. Pero este es un tema que tenemos que hablarlo, porque cuando lo hablas dentro de la familia, normalmente no sabemos quién es el pedófilo. Así es. Porque no hay un perfil, ¿sí? Lamentablemente no lo hay. Entonces, puede estar ahí sentado en la reunión familiar y no sabemos quién es, pero si nosotros hablamos del tema y decimos, oye, mira, ¿sabías que esto? Oye, fíjate que escuché que a los niños hay que decirles que su cuerpo tiene partes privadas y el nombre correcto. ¿Ustedes qué opinan? Pues yo a partir de ahora mi niña ya sabe que nadie puede tocar. Y cuando hablamos del tema, y si el abusador está ahí, ¿qué creen que va a pasar? No lo va a hacer. Va a la decir, información es poder. Aquí no se puede, ¿no? Exactamente, va a decir, ah, caramba, este no es terreno fértil. ¿Por qué? Porque en esta casa sí se habla del tema. En esta casa a los niños se les toma en cuenta y los niños tienen una manera de decidir y decir, no, yo no quiero, no me gusta. Entonces, si hacemos eso, ¿qué creen? Estamos dándole las herramientas a los niños para prevenir un abuso de cualquier tipo, no nada más el sexual, de cualquier tipo. ¡Wow! Estoy, pues creo que es un cierre espectacular. Mamis, tenemos mucho trabajo que hacer. Yo creo que en la siguiente reunión familiar que tengan, digan que vieron esta entrevista en este canal con la psicóloga Norma, especialista en la prevención del abuso sexual infantil, y hablen del tema. Venimos, esta entrevista, venimos a romper los tabús en nuestra cultura y es hora de hablar, de expresarlo. Como bien nos comenta Norma, ni siquiera tenemos que hablar de un caso en especial, sino que sepan que en tu casa se está haciendo algo y que nuestros hijos los vamos a apoyar y les vamos a creer. Exactamente. ¿Qué te parece que cerramos con eso? Perfecto, me parece, me encanta la manera en la que lo hiciste. No tengan pena de preguntar, de investigar. Lamentablemente este es un tema donde las personas que lo han vivido son muchísimas, más de lo que ustedes imaginan. Y si alguien lo ha vivido, es el momento de hablarlo, de decirlo, de buscar ayuda, pero sobre todo hacer algo para prevenir a los niños. Así es. Norma, te agradezco de sobremanera que te hayas tomado el tiempo de darnos esta entrevista con esta información tan valiosa para todas las mamás que nos van a ver y que seguramente van a ser
todas las recomendaciones que nos hiciste. Te lo agradezco y les agradecemos a ustedes por estar aquí atentos a esta entrevista y les pedimos que activen la campanita de notificaciones para que vean las siguientes entrevistas que vamos a estar teniendo sobre este y otros temas de interés para las mamás. Muchas gracias por estar aquí, Norma, te agradezco. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.